a darle al Señor gracias por lo que Él está haciendo con nosotros. Dígale, Señor, en esta tarde, gracias por lo que has hecho en mi vida, por lo que vas a hacer todavía en ella. Te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra llegue a mi corazón, que tu palabra sea de bendición para mi vida, porque el anhelo de mi corazón es servirte, Señor. El anhelo es agradarte. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Voy a hacer un comentario antes de empezar con esta palabra. Y les decíamos a los hermanos en la reunión del viernes que es necesario que nosotros entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando lo entendemos, la iglesia toma la forma correcta de desarrollarse. Y decíamos que lo primero que Dios quiere es que aprendamos a vivir en santidad, que vivamos en santidad. Y decíamos que santidad es apartarnos del pecado, pero para servir a Dios. O sea, si usted se aparta del pecado, pero no sirve a Dios, entonces la santidad está incompleta. Porque cuando somos santos, dice la Biblia, somos apartados para desarrollar un trabajo para Dios. Por eso los utensilios del templo en el Antiguo Testamento tenían la función de ser santificados para un trabajo, para una labor. Les decía también que cuando nosotros logramos eso, podemos llevar a cabo la siguiente cuestión, que es que cada creyente se convierta en un proclamador de la palabra. O sea, que usted y yo y cada uno de nosotros nos convirtamos en proclamadores de su palabra. Como decía el hermano Moisés hace un momento, que nos atrevamos a decirle a la gente lo que Dios está haciendo con nosotros. Porque qué triste, ¿verdad? Que Dios esté haciendo cosas gloriosas en tu vida y nadie lo sepa. A veces ni la familia lo sabe. Así que considerando eso, ¿verdad? Y considerando la necesidad que tenemos de vivir, no solo a la altura de los hijos de Dios, sino también a la altura de lo que el mundo necesita, no de lo que el mundo quiere. Porque ellos tienen una idea de lo que nosotros somos, pero lo que Dios quiere es que nosotros sepamos realmente quiénes somos. Yo quiero compartir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, y voy a hacerlo, ¿verdad?, con una convicción, con una certeza de que esto es lo que Dios está trayendo a nuestra vida. Capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, verso 1, dice como sigue. Capítulo 4 de San Lucas, verso 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Voy a repetirles esta palabra. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lo que nosotros encontramos en este pasaje es el inicio, diríamos, real del ministerio de Jesús. Ya lo decíamos hace unos días también, y que en este mismo capítulo, un poquito más adelante, Jesús se declara como el Mesías, y dice que tomando el libro del profeta Isaías, y lo abrió y leyó donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos,
y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Todo esto nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva cristiana y encontramos en esta palabra algunas cosas interesantes. Yo les decía esta mañana, ¿verdad? Que no era Jesús repitiendo lo que había dicho Isaías, sino que era lo que Dios había puesto en el corazón del profeta Isaías y que ahora después Jesús lo retomaba para compartirlo a la gente. Y les decía también que en la Biblia nosotros podemos ver dos parámetros bien marcados, y es el tiempo del Antiguo Testamento y el tiempo del Nuevo Testamento. De modo entonces que la gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la siguiente. El Antiguo Testamento es el tiempo de las promesas. Sí, se los voy a repetir. El Antiguo Testamento es el tiempo de las promesas. Se prometía una salvación. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se prometía una salvación. Y les decía también esta mañana que Dios estableció la salvación de una manera completa, total, desde el principio. Algunos dicen un plan emergente de Dios, un plan adecuado de parte de Dios por causa de la caída del hombre, para liberar al hombre. Pero no, la Biblia dice que ya desde el principio era el plan perfecto de Dios. Y retomando lo que decía Moisés hace un momento, y es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Jesús no fue a acomodar lo que antes se había torcido. Dios no envió a Jesús a remendar lo que antes se había hecho mal. Jesús vino en el tiempo del cumplimiento de todas las cosas y cumplió todas las promesas que Dios tenía para la humanidad por medio de sí mismo. Así que no podemos nosotros vivir en el tiempo de las promesas, porque las promesas se quedaron atrás. A usted y a mí y a cada uno de nosotros nos toca vivir el tiempo del cumplimiento de todas las cosas. Les daba yo también un ejemplo muy claro, y es la forma como Dios dio los 10 mandamientos. Y es que en el Antiguo Testamento Dios quería del hombre obediencia. Y decía, porque obediencia quiero y no sacrificio. Así que usted podía obedecer a Dios y vivir como usted quisiera, hablando de una manera así media rara, solo por obedecer a Dios y ofrecer el sacrificio que Dios pedía. El hombre era liberado de su carga, de su pecado, porque lo que Dios quería era la obediencia. En otras palabras, Dios quería el sí tuyo, el sí mío siempre. Por eso los 10 mandamientos vienen a marcar una diferencia en cuanto a esto, porque decíamos esta mañana también que por lo menos 7 de ellos empiezan con una declaración: no. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A cuántos de ustedes les gustan los no? No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Dios estaba diciéndole al pueblo: no hurtarás, no codiciarás, no matarás, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás. La pregunta es: ¿por qué Dios hacía esto? Porque el pueblo no tenía la revelación, no tenía la convicción para obedecer a Dios por su propia necesidad o por su propia bendición.
De modo entonces que los 10 mandamientos se convierten en lo que rige la vida de los que están bajo la promesa. Se lo voy a explicar más claro. Usted podía tener deseo de robar y solo porque no robaba ya no era culpable de juicio. Usted podía haber tenido deseos de adulterar y solo porque no adulteraba ya no era culpable de juicio. Porque el tiempo de la promesa es el tiempo donde Dios acomoda todas las cosas para enseñarnos que no es el tiempo de la promesa lo que Dios esperaba que el hombre conociera, sino que Dios esperaba que el hombre conociera el cumplimiento de todas las cosas, el cumplimiento de todas las promesas, aquello que solo sería válido cuando viniera Jesús y cambiara el corazón de piedra por un corazón de carne. Por eso Jesús dijo: oíste que fue dicho, no matarás. ¿Se acuerdan? Pero dice: cualquiera que se enoja locamente contra su hermano ya es culpable de juicio. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero ahora cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. La pregunta sería en esta noche: ¿qué es mejor o qué es más fácil? ¿Vivir en el tiempo de la promesa o vivir en el tiempo del cumplimiento? Les digo algo: es más fácil vivir en el tiempo de la promesa, porque un macho cabrío era soltado al desierto y llevaba en él el pecado del pueblo. Y el pueblo ya se consideraba limpio. El pueblo ya se consideraba santo. Y la Biblia decía que era santo porque ofrecía a Dios el sacrificio que Dios pedía. Pero les decía yo también que los judíos eran medios mañosos, y en lugar de ofrecer un sacrificio sin mancha, en lugar de ofrecer un sacrificio agradable a Dios, llevaban el que tenía la pierna quebrada, el que tenía defecto, y lo ofrecían como si fuera el cordero necesario para la expiación. Pero cuando vino el Cordero de Dios, limpio, inmaculado, sin mancha, pagó el precio de la salvación de todos nosotros. Ahora que estamos en el cumplimiento de todas las cosas, las promesas quedaron atrás, y lo que ahora nosotros tenemos es la oportunidad de vivir y de ser lo que Dios quiere que seamos. La pregunta en esta tarde sería: ¿eres tú lo que Dios quiere que seas? ¿Soy yo lo que Dios quiere que sea? ¿Somos nosotros lo que Dios quiere que seamos? Si lo vemos así solamente, de una manera panorámica, tendremos que admitir que no somos como Dios quiere que seamos. Ni vivimos como Dios quiere que vivamos. ¿Te atreverías a decírselo al que está a tu lado? No somos como Dios quiere que seamos. El que quiera decirlo, el que no, igual es lo mismo. No vivimos como Dios quiere que vivamos. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de todas las cosas como si viviéramos en el tiempo de la promesa. La promesa ya pasó. La promesa se hizo realidad cuando el Hijo de Dios en la cruz del Calvario pagaba por nuestros pecados y decía: consumado es. Por eso en aquel tiempo, les decía esta mañana, el problema